Hoy tenemos la oportunidad de tenerlo en piso al señor viceministro, el señor César Segovia, que nos va a iluminar con respecto a este tema. Acompáñame. Señor viceministro, un gusto. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias. Adelante, por favor. Me imagino que está con muchísimas entrevistas, respondiendo muchas preguntas en las últimas horas. Sí, así mismo es. Desde el anuncio que hizo el señor presidente la semana pasada, creo que fue el jueves, con relación a la preocupación que existía no solo dentro del sector empresarial, sino del propio gobierno en base a las estadísticas que veníamos manejando, surgió esta inquietud de un sector importante de la ciudadanía con relación a lo que hace a la reforma o la modernización del Código Laboral, que obviamente algunos sectores lo toman de una manera y otras de otra manera, pero es importante ponerle contexto de la situación. Es importante mencionar que nuestro Código Laboral, que fue promulgado en el 93, pero en realidad es casi una copia de lo que era el Código del 60. Entonces estamos hablando de una legislación que tiene 70 años de vigencia en un mundo que ha cambiado en gran medida. O sea, 70 años atrás no teníamos el internet, no teníamos la tecnología. Hoy día estamos hablando de inteligencia artificial, hoy estamos hablando de teletrabajo, hoy estamos hablando de diferentes modalidades de empleo que obviamente en aquel entonces no estaban vigentes y por lo tanto no podían ser regidas. Entonces, dentro de ese contexto no debemos nosotros preocuparnos o extrañarnos de que haya una intención de modernizar el código y tratar de ver qué es lo que se puede ajustar, ¿verdad? Mirar lo que pasa en los demás países, cómo fueron ajustando sus legislaciones. Y en ese sentido, el Ministerio de Trabajo, por indicación del propio presidente, había conformado un consejo consultivo tripartito que en realidad ya nace a partir del 2014 y se le dio mayor fuerza el año pasado, donde se conformó por decreto ese consejo consultivo tripartito, en el cual están integrantes del sector empresarial, en este caso de la FEPRINCO, la OIP, la Rural, la FEMEPYMES. Y por el sector empresarial, por el sector sindical están las centrales sindicales, la más representativa del país, que conjuntamente con las autoridades nacionales, llámese Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Industria y Comercio, estableció una agenda de abordaje de varios temas que eran necesarios. Uno de ellos era relacionado a la mesa de seguridad social. Nosotros vemos hoy día la poca cantidad de trabajadores en el sector formal, poca gente que tiene el IPS, que es una cuestión preocupante para el trabajador, que muchas veces el trabajador joven no dimensiona. Cuando uno es joven, cree que siempre va a ser joven y le interesa más el presente, le interesa más el recurso, no quiere ahorrar mucho. Entonces, el Estado tiene que tratar de incentivar y hacer cumplir la normativa laboral en cuanto a lo que hace a la jubilación. Y en ese sentido, era una preocupación lo que estaba pasando con las cajas previsionales, muchas de ellas con serias deficiencias, algunas como la caja bancaria, que ya tuvo que ser auxiliada por el Estado, la caja municipal, que vemos también que cada tanto tiene problemas. Por eso es que el Ejecutivo insistió y con el apoyo del Consejo Consultivo Tripartito se logró un proyecto altamente consensuado en la parte de la Superintendencia de Pensiones, que había salido y está en proceso de integración para que efectivamente pueda funcionar desde el año que viene, ¿verdad? También hemos abierto la Mesa Libertad Sindical, en el cual reclamo los sectores sindicales que el nivel de sindicalización en Paraguay es muy bajo. Ellos consideran que hay muchas trabas, inclusive de las propias instituciones, que tienen que dar mayores facilidades, una mayor flexibilidad, vamos a decirle, del sector empresarial también, que muchas veces es ajeno o no está tan de acuerdo con la sindicalización de sus trabajadores. Entonces hemos abierto la Mesa Libertad Sindical y en una tercera etapa teníamos previsto abordar lo que era la Mesa de Legislación Laboral, en el cual nosotros empezamos a recepcionar inquietudes de diferentes gremios, tanto del sector empresarial y tanto del sector sindical, ¿verdad? En ese sentido, el sector empresarial, en un alto porcentaje, los gremios han manifestado su preocupación sobre la estabilidad absoluta que hoy día establece el Código Laboral de la inamovilidad a los 10 años del trabajador. Es un tema
prácticamente recurrente en los gremios empresariales, así como otras cuestiones que hacen al código de faltar a actualizar algunas modalidades que hace a la tecnología, algunos empleos que hoy día no están contemplados. Y al sector trabajador nosotros recibimos inquietudes con relación al salario mínimo, por ejemplo. Claro. Siempre escuchamos cada vez que se va a reajustar el salario mínimo que las centrales sindicales dicen que no es lo que realmente le cuesta la vida al trabajador. Entonces, ellos manifestaron inquietudes, querían modificar que no sea el BCP la instancia en la cual sea la institución que dé los datos de reajuste, o que no se use el IPC general, sino un IPC específico. La canasta básica. También cuestiones como las vacaciones, también el tema de la sindicalización. Es muy amplio todo, ¿verdad? Ahí, señor viceministro, me gustaría, gracias por el resumen, porque gracias a ese resumen uno puede entender que es mucho más amplio esto de que solo la estabilidad. Así lo mismo. Que pasa es que eso es lo que quedó, ¿verdad? Sí. Entonces me parece muy oportuno. Y ahí le quiero hacer una pregunta, si me permite. Adelante. En cuanto a la estabilidad laboral, yo dividiría en dos grandes aristas, sí, sabiendo que tiene muchas más pequeñas, pero dos grandes. Una es el monto de indemnización que yo como empleador y como empleado tengo derecho a cobrar, ¿verdad? Por la famosa antigüedad que se dice, ¿verdad? Y la otra es el concepto de la inamovilidad absoluta. ¿Cuál de los dos temas es lo que reclama de alguna manera primero la parte empresarial privada? ¿Qué reclama la inamovilidad? Porque la inamovilidad lo que me dice es que yo como empresario no le puedo sacar, no soy dueño más de mi negocio, ya no le puedo sacar a alguien sin juicio. Sí, ¿verdad? Así es. Ahora, la otra parte es que yo ya no le quiera pagar su antigüedad. ¿Cuál de ambas? Sí, antes de contestarte esa pregunta puntual, quisiera poner en contexto a la audiencia que la figura de la estabilidad laboral es una figura constitucional. O sea, si uno mira la Constitución en el artículo 94, va a encontrar que el Estado asegurará la estabilidad laboral del trabajador dentro de los límites que establece la ley. O sea, hoy día la ley, el código dice una estabilidad absoluta de 10 años. Y hay una estabilidad absoluta después del periodo de prueba. Eso también es importante mencionar. Pero si eventualmente la coyuntura o la ley establece de que esta estabilidad absoluta sea de 5, de 7, de 20, de 30 años, lo mismo es constitucional. Porque escuché que algunos colegas abogados también manifestaban que teóricamente podría ser inconstitucional tocar dicha norma, y no es así. O sea, eliminar la figura de la estabilidad laboral no se puede porque es una cuestión constitucional, pero sí se puede reglamentar dentro de los límites que establece la ley, por un lado. Por otro lado, es importante, ya que hablamos de estabilidad, mencionar que hay dos estabilidades. O sea, la propia ley establece un periodo de prueba, de acuerdo al oficio, de acuerdo a la complejidad del trabajo en el cual está inserto una persona. Esa estabilidad puede obtenerse a los 30 días, cuando es empleado personal doméstico, por ejemplo. Normalmente las otras actividades pueden ser en 60 días y finalmente a 90 días, aquellas de perfil de muy alto tecnicismo. Entonces, eso ya el trabajador al pasar el periodo de prueba ya tiene estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el empleador no puede el día de mañana venir, ya no me gusta verte porque no sé, porque sos cerrista o porque esto, por aquello, entonces se le desvincula o sin ninguna indemnización. El empleador puede desvincularle al trabajador, pero tiene que pagarle la indemnización respectiva. Eso significa tiene estabilidad. Tiene estabilidad. Con relación a tu pregunta específica de qué es lo que los empresarios plantean, en realidad hay una amalgama, ¿verdad? Pero la mayoría de su preocupación manifiesta sobre la inamovilidad de los 10 años o de los 9 años, .5, porque en realidad hay ya legislaciones que establecen o presume de que si un trabajador es despedido después de los 9 años, 6 meses, es porque se está queriendo eludir la estabilidad absoluta a los 10 años. Y efectivamente, como mencionaste, cuando un trabajador llega a esa edad, el sector patronal no lo puede despedir al trabajador si no hay una resolución judicial. Lo que hace o debe hacer es suspenderle al trabajador por los argumentos que él considere pertinentes y recurre al juez en lo laboral para que el juez en lo laboral le diga: usted tiene razón, y estas causales que manifiesta que el trabajador ha incumplido pueden ser utilizados para desvincularle al trabajador.
¿cuál es el problema dentro de esta figura que hasta parecería razonable? Es que nuestros procesos en el Poder Judicial son demasiado largos. O sea, nuestros procesos duran 5 o 6 años. Nosotros estuvimos recopilando jurisprudencias también como elemento de insumo para este debate y nos encontramos que juicios iniciados en el 2019, en el 2018 la mayoría no estaban terminados. O sea, estaban porque fueron apelados a segunda instancia o porque llegaron a la corte. Entonces estamos viendo que es un promedio de 5 años. Entonces, el espíritu de la ley es que, bueno, Juan, el patrón quiere que deje de estar en la empresa, le desvincula o le suspende, ¿verdad? Entonces Pedro pasa a reemplazarle a Juan. Si su juicio duró 5 años, 5 años Pedro va a estar en ese cargo. Después el juez o la corte dice no, no corresponde el despido, hay que reponerle al trabajo. Entonces Juan viene 5 años después, tiene que sacarle a Pedro. Finalmente ya hay una incompatibilidad entre el trabajador y la patronal porque hubo un enfrentamiento judicial. ¿Y qué haces de Pedro? Que ya tuvo hace 5 años. Entonces, normalmente ahí la salida salomónica es el cual otra vez se recurre a lo que establece la ley, que es la doble indemnización. Y la empresa tiene que pagar los salarios caídos, porque así dice la normativa, que cuando el juez o el Poder Judicial en este caso determina que la suspensión o la intención de despido no está acorde a la normativa, se tiene que pagar todo eso. Entonces eso genera un costo muy alto al empresario al no poder medir los tiempos, porque el Poder Judicial, lastimosamente los tiempos no son confiables por un lado, pero por otro lado, ¿qué pasa con el trabajador? O sea, el trabajador que estuvo suspendido no va a esperar 5 años, ya va a estar trabajando a otro lado. Claro. Normalmente el trabajador no tiene los medios económicos para aguantar ese proceso, entonces en la mayoría de los casos el abogado, el profesional le dice al trabajador, vamos a hacer un arreglo, vamos 50 y 50, yo asumo los costos y al final nos repartimos. Otros profesionales dicen no, 70-30 porque el juicio va a ser muy largo. U otros abogados que tienen recursos económicos le compran el derecho al trabajador. Bueno, si su derecho en expectativa era de 300 o 400 millones, bueno, yo te doy 50 millones y me da un poder general y finalmente es el profesional abogado el que al cabo de los años trata o es beneficiado por el mismo. Entonces, una situación complicada y quiero ir un poco a los números porque el relato pues, varía mucho. O sea, yo puedo venir acá a decir una poesía que puede ser muy lindo o cualquiera de los componentes de la mesa, pero nosotros ¿qué tenemos hoy día? O sea, nosotros analizamos el comportamiento en base a diferentes fuentes de información que son públicas, porque ni siquiera hace falta que le crean al viceministro, a la ministra o al presidente, pero si miramos los datos que la propia OIT ha lanzado en un material del 2022, si no estoy recordado, es que en el 2013 el 26.5% de los trabajadores tenían 10 o más años de antigüedad en base a los datos del INE. Dentro de los datos del INE, si hacemos la proyección o haciendo mejor, recogiendo los datos que arrojó las diferentes encuestas permanentes hogares, encontramos que en el 2021 eso bajó al 19%. De 26 bajamos al 19. ¿Y qué nos dice el último dato? El último dato de junio de este año, el INE nos dice que apenas el 15.6% de los trabajadores de la masa salarial tiene 10 o más años de antigüedad. Hay que considerar que el INE nos da el universo total porque es una pregunta que se le hace a la persona encuestada y ahí ya no hay una diferenciación entre trabajadores formales o informales. Entonces recurrimos a otra base de información, que es el IPS y el Ministerio de Trabajo, donde están registrados los trabajadores formales. Y el dato es más alarmante, o sea, en base a la última estadísticas del IPS encontramos que solo el 13.7% del total de trabajadores tiene 9 años y medio o más de antigüedad. Entonces estamos viendo en la práctica que hay una desvinculación en un muy alto porcentaje, que es del 46.9%, porque nosotros también nos tomamos la molestia de agarrar los datos estadísticos del IPS, cotejamos con el Ministerio de Trabajo y nos damos cuenta que en el periodo entre el año 8, año 9, hay un 49.4%
46.9% de trabajadores que son desvinculados en una misma empresa. Por ejemplo, una empresa, por ejemplo, América. O sea, Sí. En América los datos estadísticos nos dicen que en promedio, cuando un trabajador llega a 8 años o 9 años, la mitad es despedido. Con razón o sin razón. A veces hay una cuestión prejuiciosa del empleador, claro, que dice de que ese trabajador puede tener un rendimiento de menor productividad en los siguientes años, o puede haber un temor a los eventuales costos o cargas sociales que tenga más adelante. Entonces, son números preocupantes. No solo, a veces la gente dice, no, es una cuestión que solamente mira al empresario, y no es así. O sea, nuestra preocupación es que una persona que va teniendo mayor edad, de 40, 50 años de edad, le es más difícil conseguir trabajo. Entonces, si ese trabajador estuvo cotizando en el sistema formal y por una liquidación del derecho en expectativa de la estabilidad absoluta que establece hoy día la inmovilidad, la empresa le despide a los 50 años, donde es muy difícil que consiga trabajo y es muy difícil que complete sus años de aporte y es muy difícil que se pueda jubilar. Si no se puede jubilar, disculpa, si no se puede jubilar, ¿qué pasa? O sea, ahí papá Estado tiene que intervenir, porque hay una ley de adultos mayores que establece de 65 años para más, que el Estado tiene que dar un subsidio que no es lo ideal, pero es un subsidio que vaya aumentando gradualmente y puede hacer complicarle a las finanzas del gobierno. O sea, el gobierno está interesado que ese trabajador pueda jubilarse, porque en ese caso hay una caja que debe responder ante el trabajador. Y si no se jubila, es el Ministerio de Economía, es el gobierno el que debe responder a ese trabajo. Por eso es que nosotros presentamos estos números, estos informes del presidente, y el presidente estuvo muy preocupado por la situación y decidió instalar el debate. O sea, en principio, claro, la información salió que se había presentado un proyecto, no, se tomó muy literalmente esa afirmación del presidente, pero en realidad lo que se busca es que ese proyecto se analice y se debata. O sea, no solo la estabilidad laboral, como te dije al inicio, sino un todo, el código en general, una reforma del código. Bueno, Diego Martínez. Viceministro, cuando le escuchaba con las cifras me dio, no sé si a mucha gente, piel de gallina, casi alarmándome por cómo se fue bajando el porcentaje de la estabilidad en los números que tiraste. Yo tengo solo dos preguntas, viceministro, y quiero consultarte. Las MIPYMES, eventualmente, de darse una actualización del Código Laboral, eventualmente, ¿deberían continuar rigiéndose por las mismas características de una eventual despedida, despido, como sí tienen las empresas grandes? Nosotros tenemos una normativa con relación a las MIPYMES que es del 2012. Nosotros hemos instalado una mesa de trabajo ya un poco, nos adelantamos en el sector MIPYME por la importancia que tiene y por la cantidad de empleo y trabajadores afectados. Entonces, nosotros ya iniciamos hace unos meses atrás nuestras primeras reuniones con el sector MIPYME y estamos abordando la cuestión laboral, estamos abordando ciertas opciones en cuanto a un régimen especial, y hay un proyecto de ley más avanzado que seguramente yo me animaría que antes de fin de año ya va a estar siendo presentado al Congreso, y en el cual va a contemplar las particularidades que implica MIPYMES, a no ser de que en este proceso de conversaciones que vamos a estar iniciando dentro del Ministerio de Trabajo, otra vez con los gremios, se tome la decisión de incorporar el capítulo MIPYMES dentro del Código Laboral. Podría ser, pero como eso nosotros lo hemos avanzado por cuerda separada, también está la opción de que se presente ese proyecto antes que lo que hace al Código Laboral en conjunto. Y sí, nosotros hemos conversado con la gente de FEDEMIPYME, hemos conversado con los trabajadores, hemos conversado con la gente del Ministerio de Industria y Comercio, con especial del Viceministerio de MIPYMES, y hay un proyecto bastante avanzado sobre las particularidades de MIPYME, porque sabemos que no todas las iniciativas o no todos los emprendimientos que se inicia tienen
o sea, dura en el tiempo. O sea, hay un alto porcentaje de MIPYMES que necesita un proceso de consolidación y entendemos que aplicarle a lo mejor la totalidad o el contexto general de la normativa laboral haría inviable al inicio, porque eso también estuvimos discutiendo con los representantes sindicales que tienen sus recelos con relación al periodo de gracia que se le podría dar al sector MIPYME. La última de mi parte, viceministro, ¿es factible analizar en este debate que se va seguro a instalar también en el Congreso la posibilidad de bajar esa carga laboral semanal de 48, ejemplo, a 40 horas? Sí, esa es una situación que se está dando en otros países. Hay países de Europa y recientemente Chile es el país más que con Boris ha presentado una reforma en cuanto al Código Laboral y ellos están en proceso de implementación, mejor dicho, la carga horaria de 40 horas semanales. Y es una situación que hay que analizarla conforme a cada país y habría que ver también el comportamiento de cada oficio o cada sector en particular. Es a veces medio antipático hablar de discriminaciones, pero a veces las características del empleo así lo hacen. Eso yo me estuve reuniendo, acá la gente del canal me estuvo invitando para venir ya otros días y justo le había comentado que estaba con un conflicto en el sector camionero y que estuvimos más o menos destrabando con la gente de Inatran y me dicen los camioneros, está bien el código laboral que dice 8 horas, nosotros estamos 15 horas, me dice, nosotros manejamos nuestro vehículo 10 horas, nos vamos al silo, tenemos que quedar a esperar 6 horas o a veces un día para que podamos descargar, o sea, entonces hay que ver también ese contexto de cómo ver las 8 horas semanales, las 48 horas, las 8 horas diarias, las 48 horas semanales. A lo mejor en el sector camionero hasta podría calzar en cierta forma, pero cuando uno hace viaje a larga distancia tampoco calza. Entonces hay que ver un contexto de bolsa de horas en el mes. Y también me dicen eso la gente de la parte fluvial. O sea, hoy día Paraguay tiene la tercera fuerza o la tercera flota de barcazas más grande del mundo, entonces tenemos muchos trabajadores que hacen el viaje de Asunción a Montevideo o Asunción a Buenos Aires y nuevamente a la vuelta y obviamente hay situaciones en las cuales debería abordarse de acuerdo a las particularidades del oficio, pero sí, el debate de reducir la carga horaria está instalada a nivel mundial y uno de los países que ya está en ese tren es Chile. Viceministro, un gusto. Le consulto, habló de un tema que me parece que ha sido muy interesante, el tema de que una persona por una edad determinada, habló de 50 años, por ejemplo, que queda sin trabajo, es muy complicado que después pueda ser contratado o le cuesta mucho conseguir trabajo para lograr jubilarse. ¿Se puede analizar la posibilidad también dentro de toda esta reforma analizar bajar un poco los años de edad para la jubilación y los años de prestación de servicio? Sí, es una discusión que se está dando dentro del contexto de la Mesa de Seguridad Social. Nosotros hoy día tenemos 7 cajas previsionales que tienen cada una características o requisitos diferentes. O sea, hay cajas, una de las más mediáticas, obviamente tenemos la caja parlamentaria, que con 20 años de aporte uno tiene la totalidad, ya el 100% de reintegro. Hay cajas también del sector docente, el sector de los militares, los policías. Los bancarios. Los bancarios. O sea, cada uno tiene sus matices. Hoy día en el sector docente o militar, uno de los 50 años, yo estoy dentro de esa franja etaria y tengo compañeras de colegios que ya se jubilaron, ¿verdad? O sea, entonces hay que ver esa situación. Un trabajador del sector público que está, no sé, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio del Interior, en otro ministerio, necesita 62 años de edad. Entonces varía mucho eso y entonces se discute qué tan justo es. Pero cuando uno entra a analizar, cada sector te dice, no, yo hago tal cosa, es más estrés, por eso necesito jubilar más temprano, etcétera, etcétera. Entonces no es tan fácil, a lo mejor así
decir, bueno, bajar para todos sería lo ideal, pero también nos dicen los datos del INE, nos dice la información mundial que gracias al avance tecnológico, gracias a Dios, la esperanza de vida ha aumentado con relación a 20 años atrás. O sea, hoy día la esperanza de vida en Paraguay es de 74 años en promedio y eso es la tendencia que va a ir aumentando. Inclusive los datos del censo del 2022, yo creo que a la gran mayoría de la población le extrañó o hasta tiene ciertas dudas del mismo, pero si analizamos que nuestro censo real fue del 2002, porque el del 2012 fue un fracaso y no pudimos tener ningún dato válido, nosotros nos estamos manejando con una tasa de natalidad del 3.8% y hoy nos encontramos que la tasa de natalidad es 2.1% y nos damos en nuestro entorno y nos damos cuenta que es así, o sea, nuestras hermanas o nuestras hijas o eligen tener menos hijos. Cada vez la tendencia a tener menos hijos, ¿verdad? La semana pasada tuvimos la visita del director general de política de empleo de la OIT, que es Samson Lee, que es de nacionalidad coreana, y le estábamos manifestando por nuestra preocupación de qué va a pasar dentro de la población, atendiendo que nuestra tasa de natalidad está aproximadamente por el 2.1. Y nos dice él que está bien que nos preocupemos, pero en Corea la tasa de natalidad es 0.8. A ver, a mí me parecen esos datos muy interesantes como para ir tomando un punto de partida. Pero ahora, yo hago una contrapregunta. Sí. Dice que el índice promedio de vida es de 74 años acá. Así es. Una persona que se jubila a los 62 años tiene 12 años de disfrute de su jubilación. Correcto. Hay que ver el estado de salud de esa persona, porque no es lo mismo una persona que está en una oficina con aire acondicionado, sentado, trabaja puntualmente las 8 horas a la semana, 8 horas al día durante toda la semana, que un camionero, que un funcionario de la construcción que está bajo 50 grados de calor durante un periodo de 20 años, el desgaste físico es terrible. A lo mejor a los 50, 55, y esa persona ya no pueda tener el estilo de vida como para disfrutar de su jubilación. Para mí, la jubilación debe ser un periodo de disfrute y de cosecha de lo que uno ha trabajado durante toda su vida. Y no precisamente una etapa donde uno tenga que recibir su jubilación, pero no lo puede disfrutar, o por estado de salud, o por daños del trabajo durante tanto periodo de tiempo. Me parece que eso se podría analizar también, viceministro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho que, ojalá todos tengamos la posibilidad de llegar a la tercera edad. O sea, hoy día vemos a nuestros padres, o sea, en mi caso personal, mi papá ya falleció, ahora se jubiló en el sector docente y al poco tiempo, unos años después, ya falleció. Mi mamá, gracias a Dios, sigue viva, también jubilada docente. Pero ahí entramos a las particularidades de cada caso. De cada industria también. Porque justo mencionaste el caso del trabajo de 62 años, pero también te mencioné a la par de que hoy día hay trabajadores que a lo mejor con justo mérito se jubilan a los 50 años, ¿verdad? Entonces, esa trabajadora en promedio debería vivir 24 o más años, ¿verdad? Entonces, hay que ver cuánto aportó y si eso es sostenible la caja, ¿verdad? Porque hay que recordar que nuestro modelo de jubilación es la solidaria, o sea, no es la de capitalización individual. Entonces, a veces unos sectores, hoy me dicen los médicos, quienes trato mucho, pues normalmente en la parte de conflictos yo trato de coordinar eso. De mediar. De mediar. Y bueno, y me dicen los médicos, no, bueno, nosotros muy tarde entramos en el sistema formal, porque primero hacemos residencia, porque primero entramos a contrato y cuando entramos en el sector formal ya tenemos 30 o más años, entonces nos es imposible esa normativa, entonces ellos tienen otro régimen diferente. Entonces, es un debate interesante que se está dando y seguramente el escenario en el cual se va a tener una profundización de eso es cuando se conforme efectivamente el Consejo de Superintendencia y se nombre un superintendente. Estamos en ese proceso, ya hay una ley base, la ley establece que la representación del Consejo es paritario, sector público, sector privado, 3 representantes del sector público, 3 del sector privado, llámese empleadores, llámese trabajadores, llámese jubilados. Los 3 del sector público ya están, porque eso lo designa la ley. El cuarto del sector empresarial dice también la ley de que tiene que ser un representante de la FEPRICO, que ellos ya han enviado una terna y estamos teniendo 2 tropiezos con el representante del sector
jubilado y sindical. En el sector jubilado ya estamos bastante avanzados, hay un borrador ya casi consensuado del modelo de elección que seguramente en este mes de octubre por decreto se va a estar oficializando, y con el sector sindical sí tenemos más inconveniente en cuanto al modo de elección del representante. Viceministro, la última de mi parte. ¿Se va a analizar dentro de esta reforma laboral, dentro de todo el tema de jubilación y demás, la jubilación parlamentaria, que yo particularmente no entiendo y tampoco estoy de acuerdo? Quiero una precisión. Nosotros hemos establecido unas líneas, como dije al inicio, de que la Mesa de Seguridad Social se encarga del abordaje de lo que es jubilación y todo ese contexto. El punto de partida para nosotros fue el Consejo de la Superintendencia, o sea, la ley de que crea eso ya se ha creado y falta la integración. Una vez que se logre la integración, ese espacio, esa entidad va a ser la que va a analizar todas las particularidades de la caja. Hay otro equipo de trabajo que es la que se está conformando ahora, que va a ser a la parte de legislación laboral, a pesar que están íntimamente relacionadas, pero la parte de legislación laboral va a estar ajeno a lo que es ya hay un equipo de trabajo medio similar, pero el otro equipo es el que va a avanzar por separado con relación a la jubilación, porque también creemos que es más urgente la reforma que se puede hacer en el sector. Con relación a la modernización o la actualización del Código Laboral, puede durar unos meses todavía el análisis, porque la indicación que dio el presidente es que se socialice no solamente con los sectores afectados directamente, o sea, en realidad todos somos afectados directamente, ¿verdad? Pero no solo con los gremios empresariales, no solo con las centrales sindicales. Nosotros vamos a conformar un espacio también de conversar con abogados laboralistas, se les va a invitar a diferentes referentes importantes, inclusive queremos conversar con el Poder Judicial, con los jueces de primera instancia, de los tribunales y de la propia Corte, si es que es necesario, porque tampoco queremos trabajar una normativa que a la larga finalmente la Corte nos diga que es inconstitucional. Entonces sería un poco un desgaste y también un trabajo ineficiente. Entonces queremos hacer un gran conversatorio con diferentes actores, y seguramente yo creo recién el año que viene podríamos tener un proyecto más consolidado que se pueda presentar al Congreso, porque si presentamos ahora sin esa participación, sin ese diálogo, en el Parlamento se va a estancar. Ya ha pasado muchas veces. Entonces creemos que la vía de que el presidente nos dio la directiva a la ministra de Trabajo y al equipo para poder liderar ese proceso de socialización y de diálogo. Claramente. Señor viceministro, creo que nos quedó muy claro. Usted tiene una elocuencia y nos dio mucha información aparte de eso. Es muy importante. Yo lo tengo con mucha referencia también por la mediación, porque más de una ocasión yo lo entrevisté por mediación de conflictos. Recuerdo aquella vez con los anestesiólogos, luego hace poco fue lo de la huelga de los camioneros también. Entonces, creo que es una característica muy buena para entender estos momentos. Sin duda, yo reflexiono, evidentemente el sector empresarial siempre va a querer, por una cuestión natural, ventajas económicas, no necesariamente algo malo, pero creo que también el Estado cumple un rol, una función de proteger al ciudadano, ¿verdad? Entonces hay que entender eso, y el ministerio es el que protege a ese trabajador que a veces se encuentra en una situación desprotegida, ¿verdad? Entonces coincido que la reforma, y cambia un poco el título, ¿verdad? Porque hablamos mucho de estabilidad laboral y creo que ahí ya nace la confusión, ¿verdad? Es todo una reforma de un código que quizá, como usted nos dijo, del 60, con algunos ajustes del 93, entonces actualizar un poco y seguramente todas las partes van a encontrar sus beneficios. Yo le decía a mis compañeros, alguna contraparte, algo hay que dar si se va a cambiar esto, se va a dar esto. Usted que es experto en negociación, de eso se trata, ¿verdad? Sí, así mismo es. Por eso, a pesar que los compañeros de las centrales sindicales han sacado un comunicado ayer en el cual se retiraban de la mesa, yo estuve conversando con ellos ya antes de esa situación y también les entiendo. O sea, que ellos representan a un cuerpo, a un sector que con la primera información que le llegó a lo mejor no fue la más adecuada, entonces reaccionamos de una manera. Y también hay que entender que nosotros
los seres humanos tenemos cierto temor al cambio. O sea, siempre queremos quedarnos con lo que tenemos nomás porque creemos que es mejor y a la larga, a lo mejor analizando y de a poco trabajando se va a entender que el cambio que se pretende es para bien. Y quiero aprovechar también la oportunidad en el cual escuché también algunos comentarios de algunos sectores que dicen, no, es una mentira, una utopía que el presidente con esto diga que va a aumentar el empleo. Y yo disiento con eso porque la estadística me dice de que el 46.9% de los trabajadores entre 8 y 9 años de despedido en esa empresa. O sea, ¿cómo una persona o cómo el gobierno va a mejorar la cantidad de gente trabajando? Es metiendo gente y manteniendo a la gente. ¿De qué te sirve que vos metas 100 trabajadores y por una ley te salgan 50? Entonces, tu sumatoria te da finalmente un positivo de 50, ¿no? Entonces vos tenés que ver, o sea, que el gobierno tiene que ver los mecanismos que puedan hacer de que esa retención exista. Entonces, es una discusión que se está dando también. Ayer un medio me preguntó el tema de vacaciones, que también se estuvo tocando, y también analizando las legislaciones de los diferentes países, nos estábamos dando cuenta que lo que tienen por la normativa, especialmente en el primer año o del año 1 al año 5 de vacaciones, Argentina la que está como nosotros, pero los demás países tienen más días de vacaciones. O sea, claro. Uruguay, por ejemplo, tiene 20 días de vacaciones después del día 1 y va así indefinidamente. También hay la discusión de por qué la gente que tiene más antigüedad necesita necesariamente más días de vacaciones. ¿Por qué no es equitativo? O sea, no es igualitario, mejor dicho. Entonces, son discusiones que se va a estar dando. Tema vacaciones, tema permiso, tema salario mínimo, que siempre es un tema también polémico. Picante. Sí, señor. Señor viceministro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre me gustó compartir acá con la gente del canal y bueno, hay una oportunidad también para nosotros para tratar de hacer entender a la ciudadanía lo que se pretende. A lo mejor había un problema de una falla de nuestra propia parte en la comunicación, pero a veces los tiempos hoy día son tan dinámicos, son tan rápidos y a veces antes que se pueda explicar lo suficiente, un mismo tema ya se instala. Pero yo creo que de a poco la gente va a ir entendiendo más todavía que el presidente aclaró que esto no se va a llegar a tambor batiente, como se dice, no se va a hacer la socialización necesaria, dure un mes o 6 meses o un año, y vamos a tratar de sacar un proyecto que pueda servirnos de acá a 20, 30 o 50 años, si se puede. Así será. Estuvo con nosotros el señor viceministro del Trabajo, César Segovia.